Listo, pues ustedes me indican. Sí, maestro, gracias. Ahorita le cobro. Listo. Buenos días a todas las personas asistentes del día de hoy. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida. La corrupción es un fenómeno que afecta gravemente el ejercicio y goce de los derechos humanos. En ese tenor y en el marco del Día Internacional de la Democracia, celebrada el pasado 15 de septiembre, organizamos una serie de pláticas orientadas a generar espacios de aprendizaje y diálogo que abonen a la discusión sobre el tema. Para ello, el día de hoy nos acompaña el maestro Jorge Alejandro Acevedo Piña. Él viene de la oficina del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Y para darle la bienvenida, está con nosotros la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, en representación del licenciado Juan José Cepeda, presidente de nuestra comisión. Adelante, maestra, por favor. Buenos días a todas y a todos. Reciban un cordial saludo a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Con la presencia de todas y todos ustedes, damos inicio a la plática de los lunes. Gracias por su amable asistencia. Agradezco afectuosamente la participación del maestro Jorge Alejandro Acevedo Piña, a quien saludo y le doy la más cordial de las bienvenidas. Todas las personas conectadas y a las instituciones que representan, le expresamos también nuestro agradecimiento por su interés en conocer, promover y respetar los derechos humanos. Un organismo como el nuestro se sostiene precisamente gracias a la incorporación de diferentes visiones que al integrarse agregan valor al trabajo que realizamos. La Comisión Estatal realiza estas pláticas sobre derechos humanos con la expectativa de alcanzar los objetivos para los cuales los organizamos semanalmente. Es parte de una forma de trabajar que queremos convertir en un estilo de vida. Queremos que todos los días se escuche hablar sobre derechos humanos en Chiapas, que estén presentes en todas las narrativas del espacio público y que tengan un efecto positivo en la vida de las personas. Hoy hablaremos de uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos humanos y de cómo este fenómeno afecta a la democracia. Me refiero a la corrupción en todas sus expresiones. Este tema de la corrupción es una cuestión que el gobierno de México ha dimensionado como el principal problema del planeta y como la causa principal de desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. Su combate es uno de los desafíos para alcanzar el estado de bienestar que toda población merece. Les invito a escuchar la intervención del doctor Zabaleta sobre este importante tema y a que participen con sus comentarios y aportaciones. Muchas gracias. Gracias, maestra Claudia. Gracias. Pues para comenzar, nada más me voy a permitir leer brevemente la semblanza y posteriormente le dejaría la palabra a usted, maestro Jorge, para que pues nos acompañe ya con esta charla, ya no seguir alentando más el asunto. El maestro Jorge Alejandro Acevedo Piña es maestro en educación comparada e internacional por la Universidad de Oxford, Inglaterra, y licenciado en política y administración pública por el Colegio de México. A lo largo de su trayectoria profesional, Jorge ha desempeñado diversos cargos, tanto en la Administración Pública Federal como en organismos autónomos. En la Secretaría de Educación Pública fungió como asesor del titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, así como el subsecretario de Educación Básica en temas relacionados con mejora de la gestión educativa. Asimismo, se desempeñó como responsable del área de política pública y la coordinación de asesores del secretario de Educación Pública durante el periodo 2017-2018. Jorge ocupó cargos en la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional, así como la Dirección General de Políticas de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. En la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, SESNA, fue director de Desarrollo de Políticas y Programas Anticorrupción dentro de la Unidad de Riesgos y Política Pública. Actualmente es parte de la oficina del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y está hoy para darnos esta plática denominada Corrupción, ¿cómo afecta a la democracia? Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todas y a todos por permitirme compartir unos minutos de su preciada mañana de lunes, platicando de justamente un tema que es común en las charlas cotidianas, en las charlas también académicas y de cierto rigor técnico, y es esta relación que existe entre corrupción y régimen democrático, ¿no? Es común pensar que hay una relación intrínseca, una relación causal entre más corrupción y un mayor debilitamiento de la democracia, pero justamente el propósito que tengo hoy es ir un poquito más a detalle y ver qué tan fuerte es esta relación y cómo ella compromete un tema toral para nuestras instituciones, que es la garantía y el ejercicio efectivo de los derechos humanos, ¿no? Voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación, si me lo permiten. Bien. Me gusta siempre empezar con un material gráfico para adentrarnos en el tema de la corrupción. Y para ello escojo normalmente esta ilustración que no sé si algunas de ustedes o algunos de ustedes conozcan el autor de esta ilustración muy famosa de inicios del siglo XX. Se trata de un ilustrador y matemático holandés de apellido Escher, Martin Escher. Y si ustedes ven en la pantalla, pues lo que él ilustra es un montón de escaleras, puertas, gente caminando que parece ir a algún lado no concreto, parece venir de un lado desconocido. Y lo que me interesa mucho de este dibujo es justamente algo que en técnica de dibujo y de diseño es la ausencia aparente de un punto de fuga. Esto es de dónde nace el dibujo, ¿no? No vemos o no es muy claro en esta ilustración dónde comenzó el autor a hacer sus trazos. Y creo que esto es deliberado, ¿no? Porque ilustra en este dibujo la complejidad misma, quizás la complejidad de las relaciones humanas, la complejidad de lo que construye el ser humano a través de distintas herramientas, o con el hábito. Y esto me llevó, o el gusto por esta ilustración me llevó a descubrir otra, muy similar, y que me permite ir justo adentrándome en el tema, y es el combate a la corrupción, ¿no? El combate o control de la corrupción. Retomando un poco el espíritu de la ilustración anterior, vemos a un personaje muy apurado, muy cansado, se nota en las ojeras, que justo lo que él, y lo lleva escrito en su playera, es combatir la corrupción. Pero vemos que combatir la corrupción implica adentrarse por un montón de pasillos, por una serie de escaleras que igualmente parecen no llevar a algún lado en concreto, o desconocemos cuál será el destino final de ese combate y control de la corrupción. Y vemos también que en esta ardua tarea que significa controlar este flagelo, pues están involucrados el sector privado, el gobierno, ayudas internacionales y sociedad en general. ¿Esto qué significa? Pues que combatir y controlar la corrupción va más allá de algo que pueda hacerse desde y dentro del gobierno. Combatir y controlar la corrupción significa una tarea compartida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la corrupción no está solamente en entes públicos, sino en las relaciones o en los intercambios que ciudadanos tienen consigo mismos, que personas de todo tipo, de todo origen, tienen con el gobierno a través de distintos puntos de contacto. Esto es un trámite o un servicio solicitado. E igualmente empresas con el gobierno, ¿no? Cuando se construye, por ejemplo, una carretera, cuando se construye una determinada obra de infraestructura, pues hay una relación entre empresariado y gobierno en donde pueden haber, si las instituciones no son lo suficientemente fuertes, si las reglas del juego no son claras,
espacios para la discrecionalidad y por lo tanto espacios para hechos de corrupción, ¿no? Entonces, esta ilustración y la que le antecedió me gustan porque creo que nos permiten ir denotando esa complejidad, ¿no? Ir denotando lo difícil y quizás lo interminable que puede suponer el control de la corrupción, ¿no? Al final de cuentas, es un hecho social, no es solamente un fenómeno económico, es un hecho social con distintas aristas y una multiplicidad de manifestaciones. Ahora bien, pues esto nos lleva a una pregunta actual y una pregunta sumamente vigente. Pues, ¿cómo afecta la corrupción a la democracia, ¿no? Al régimen en el cual vivimos todas y todos los mexicanos? Pues primero, creo que lo importante es identificar una definición de lo que es la corrupción, ¿no? Sabemos, y esto es en debates nacionales e internacionales, que no hay como tal, y que creo que es sano para una construcción de un diálogo al respecto, una definición unitaria, una definición non plus ultra de la corrupción. Lo cierto es que hay distintas aproximaciones al fenómeno. Quizás una de las más comunes por tiempos recientes es la acuñada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y esta definición, bueno, la institución maneja varias definiciones, pero la que tiene más arraigada, por así decirlo, es el uso discrecional, ya sea activo o pasivo, del poder por parte de personas servidoras públicas, pueden ser estas electas o nombradas, para beneficio económico privado. Naturalmente que esta definición tiene obviamente un sesgo hacia lo económico. Otra aproximación que considero es muy interesante es la que hace Rose Ackerman, quien, define a la corrupción como un síntoma social de que algo no está funcionando en la gestión del Estado. Entonces, vamos de lo primeramente económico con la definición de la OCDE, allá una cuestión más de sintomatía en la sociedad, de que elementos que definen los intercambios o que regulan los intercambios en sociedad no están funcionando de la manera óptima y que por lo mismo comprometen la gestión del Estado. Recordemos que el Estado es este ente que se va a encargar de regular los intercambios en una sociedad determinada y de dar la certidumbre sobre que esa regulación se va a realizar en los términos que beneficien a todas y a todos los que integran la sociedad. Ahora bien, en el caso de México, nosotros tenemos una definición consensuada y que se reflejó en un instrumento que llamamos la Política Nacional Anticorrupción. Esta política es un documento que tiene poco más de 2 años. La definimos desde la CESNA como la hoja de ruta en materia de combate y control de la corrupción. Y lo que nos dice este documento es que la corrupción es un orden social. Un orden social que va a privilegiar modos de interacción e intercambios basados en aspectos particulares y en el favoritismo. ¿Qué significa esto? Que se pueden derivar manifestaciones o comportamientos institucionales que van a transgredir principios éticos y de integridad. O sea, aquí ya no hay una racionalidad en pro del bienestar general, sino se aprovechan estos intercambios y se aprovechan estas interacciones para beneficios particulares. Beneficios que pueden ser económicos, políticos, culturales, etcétera, ¿no? Se trata, además, de un problema sistémico, presente en todos los ámbitos y en todos los órdenes de gobierno. ¿Qué significa que sea sistémica la corrupción? Pues que sus manifestaciones, como decía al inicio, las vemos en intercambios entre integrantes de la sociedad, entre estos con el gobierno y entre el sector privado con el gobierno, e incluso al interior mismo de las instituciones públicas, ¿no? O sea, tenemos una multiplicidad de manifestaciones del hecho de la corrupción en prácticamente todas las instituciones con las que contamos
Y obviamente esto tiene impactos distintos según la población. A este tema hablaré con más detalle en las siguientes diapositivas. Ahora bien, lo que señalaba también al inicio, en textos académicos y en estudios diversos sobre la relación entre corrupción y democracia, pues es un aspecto del que se ha escrito ampliamente, es una relación que se ha estudiado mucho. Sin embargo, no existe, y es importante decirlo, una vinculación o una relación causal entre mayor corrupción y menor fortaleza de la democracia. Y a esto voy a ir más adelante. Lo cierto es que los datos de distintas encuestas, al igual que otros estudios, sí revelan que las percepciones ciudadanas sobre el impacto que tiene la corrupción en la legitimidad, en la certidumbre y en la satisfacción con el régimen democrático, pues obviamente pueden comprometer la estabilidad y el futuro de una democracia, sea esta joven o muy arraigada, ¿no? Entonces, este matiz es muy importante. Ahora bien, si ustedes recordarán, al inicio de Los Simpsons siempre estaba Bart Simpson escribiendo en el pizarrón algún castigo, ¿no?, que recibía por comportarse de cierta manera. Hay una expresión que a mí me gusta mucho en inglés que es cutting corners, y básicamente es tomar atajos, ¿no? Entonces, Bart Simpson aquí está escribiendo, no voy a tomar atajos. Y tomar atajos, pues, es creo que algo que tristemente hacemos mucho, no solamente en la sociedad mexicana, sino en todo tipo de sociedades. No hay que pensar que sociedades de alto nivel de desarrollo como la escandinava son ajenas a la corrupción. La corrupción, a final de cuentas, es un hecho social y está presente, dado que somos seres humanos y dado que existen intercambios entre nosotros. Ahora bien, hay un estudio que seguramente ustedes conocen sobre régimen democrático, Estado de Derecho y demás, que es el Latinobarómetro. ¿Qué nos dijo en su edición 2020 este estudio sobre la corrupción? Pues la corrupción básicamente afecta en la confianza que tienen los individuos en el régimen democrático. Al afectar esta confianza que se tiene en funcionarios, en instituciones, esto va a derivar en lo que ellos llaman una especie de fraude social, que es básicamente aceptar como una norma social, como una norma informal, y aquí no estamos hablando de una norma formal que puede estar presente en un reglamento o en unas leyes, etcétera, o en un código, sino una norma social que lo que va a hacer es formalizar de cierta manera el tomar atajos. Poniendo un ejemplo muy, muy burdo, pero muy cercano a todas y a todos nosotros, el hecho de dar una mordida es tomar un atajo. El hecho de convencer a un conocido que está en un área de adquisiciones para recibir cierto contrato, pues es tomar un atajo. Y pensamos que, o se piensan estos actores, que es porque así funcionan las cosas. Y es esta norma social lo que justamente deteriora día a día la confianza que se tiene en las instituciones, la confianza que se tiene en las personas servidoras públicas y por lo mismo vulnera el régimen democrático. A lo que voy es, más que una relación directa y causal, hay una serie de pasos que la corrupción va a ir afectando y que naturalmente van a derivar en ciertas vulneraciones al régimen democrático. Como les decía, pues esta vulneración a la confianza afecta la salud, la credibilidad en la democracia y resulta además en una ineficiencia, ya si lo ponemos en un aspecto, en una jerga más de términos económicos, en la provisión de bienes y servicios. Si hay menos recurso, porque a final de cuentas la corrupción supone un desvío de recursos también, pues se ven comprometidas la prestación de bienes y servicios públicos. Y naturalmente, pues eso afecta
a quienes integran la sociedad. Y más aún, eso vulnera las bases de reciprocidad, perdón, de una sociedad determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una relación dual entre gobierno y sociedad. Un gobierno otorga bienes y servicios, otorga certidumbre en los procesos de los que es responsable. Pensemos pues en el otorgamiento de justicia. Si esto se compromete, pues el mismo ciudadano va a decir, pues si ya no son estas las reglas del juego, yo voy a escribir mis propias reglas del juego. Entonces ya no hay una relación recíproca. Si uno no es garante de los derechos o de la certidumbre para la ciudadanía, pues la misma ciudadanía va a reaccionar en un sentido similar. Y se compromete, por lo tanto, recordando un poco lo escrito por Rousseau, el contrato social que cimenta toda sociedad, ¿no? Ahora bien, pues, ¿qué es a lo que tenemos que aspirar si queremos controlar efectivamente la corrupción y por lo mismo abonar en el fortalecimiento democrático? Pues lo que se trata es acortar la distancia entre la demanda de derechos, que pueden ser bienes, servicios o derechos humanos mismos, y la voluntad por parte de las instituciones y de los mismos individuos de cumplir con ciertas obligaciones, ¿no? Si esta brecha se va reduciendo, esto va a abonar en la certidumbre, en la legitimidad, en la credibilidad y por lo mismo en la fortaleza de nuestro régimen democrático. ¿Qué pasa si esta brecha aumenta? Pues aumenta por lo mismo el desencanto por la democracia. Se va viendo al paso del tiempo que los relevos de personas gobernantes no entregan los cambios deseados, que se amplía esta brecha y por lo mismo es muy sencillo o es comprensible, mejor dicho, pensar en opciones al régimen democrático, que pueden ser estas, pues, opciones que tienden al autoritarismo, ¿no? Pensando en que justamente estos regímenes autoritarios adolecen de corrupción, cosa que, como veremos en adelante, es totalmente falso, ¿no? Bueno, ¿qué nos dicen además los datos sobre esta situación, sobre esta relación entre la corrupción y la democracia? Empezando a nivel regional, pues en América Latina vemos que el 75% de la población ve en la corrupción una manifestación de desigualdad ante la ley. Y esto es bien importante, porque a final de cuentas, no todas las personas, y es algo sistémico en nuestras sociedades latinoamericanas, tienen los mismos derechos y ni siquiera gozan de la misma manera de los derechos que un documento como nuestra Constitución establece. Sabemos que ciertas poblaciones, la población indígena, poblaciones de LGBT+, las mujeres en nuestro país, pues ven afectadas día a día sus derechos y la garantía de los mismos. Y lo que hace la corrupción es justamente ampliar esta desigualdad. Ahora bien, ¿quiénes son corruptos en nuestra región? La población de los países de América Latina percibe que el 58% piensa que los presidentes son corruptos. 55% cree que el parlamento o los congresos son corruptos y 47% cree que los jueces y las juezas son corruptas. En el caso de México, y estos datos son realmente penosos y creo que son aspectos a considerar en un ejercicio de fortalecimiento de nuestra ciudadanía. En México, el 47% cree que la corrupción no se puede erradicar. Aquí voy a hacer un paréntesis y volvería a lo que expresé al inicio. Efectivamente, es un fenómeno social que difícilmente vamos a erradicar, pero que sí podemos
establecer las contenciones institucionales, los controles, las alertas, para que el fenómeno esté lo más contenido posible y que sepamos cómo prevenir, cómo anticiparnos y sancionar efectivamente hechos de corrupción. Cierro este pequeño paréntesis. Ahora, el 64% percibe un avance incipiente o nulo en su combate. El 64% reporta una baja satisfacción con la democracia. Y el 59% reporta vivir una democracia con grandes problemas. Ya a este punto, es natural pensar que buena parte de la población pues comienza a cuestionarse obviamente sobre si efectivamente la democracia es esa forma de gobierno que le va a garantizar el goce de sus derechos, que le va a dar la certidumbre para vivir de manera tranquila en una sociedad determinada. Ahora bien, en este sentido, pues es importante de señalar que las experiencias y las percepciones de la corrupción van a influir justamente en esta legitimidad de las instituciones de un sistema político. Esto se puede manifestar en cualquier tipo de sistema, en cualquier tipo de régimen, no en la democracia per se. Y esto es importante porque justamente la trampa lógica pudiera ser el que si la corrupción, tiene una relación causal con el debilitamiento democrático, pues es conveniente pensar en otro tipo de régimen, en otro tipo de forma de gobierno. Esta ilustración me gusta mucho porque justamente refleja lo que puede suceder o lo que sucede tristemente en oficinas públicas o incluso en algunas grandes empresas, ¿no? Básicamente lo que dicen estos personajes es: la honestidad es la mejor política, están de acuerdo, pero se preguntan, bueno, ¿cuál es la segunda mejor política, ¿no? Volviendo al tema de buscar atajos, volviendo al tema de ver cómo operan más allá o por fuera de la norma. Y justamente algo que sorprende a muchas personas es que incluso la democracia puede abrir la posibilidad al surgimiento de fuertes redes de corrupción, volviendo al punto donde hay que cuidar el no establecer una relación causal, ¿no? Entre buen gobierno equivale a buena democracia, mal gobierno equivale a un debilitamiento democrático. Entonces, las redes de corrupción pueden surgir en una democracia siempre y cuando haya una importante competencia electoral, pero también se manifiesten importantes debilidades en las capacidades estatales. Si, por ejemplo, vemos una alta competencia, una alta atomización de la competencia electoral y vemos un escaso control por parte del Estado de algunas zonas de incertidumbre, pues eso es naturalmente un caldo de cultivo para la manifestación de hechos de corrupción. Y de nuevo al punto anterior, pues esto hace fácil o se vuelve fácil pensar que regímenes autoritarios, en donde hay una alta centralización del poder político, es una opción. La realidad, y lo hemos visto con distintos regímenes en otras partes del mundo con estas características, es que en espacios donde la alternancia es escasa y en donde las personas en la política están enraizadas en estructuras de poder, pues esto es otro caldo de cultivo y quizás más importante para la manifestación de hechos de corrupción. Ahora, pues, ¿qué pasa en la garantía de derechos humanos? Un aspecto toral en todo régimen democrático. Si un Estado manifiesta importantes signos de corrupción, si, por ejemplo, los puntos de contacto gobierno-sociedad están vulnerados y se rigen por normas informales donde hay una alta discrecionalidad, donde se beneficia a unos pocos, naturalmente que esto lleva a una pérdida de legitimidad de las instituciones,
a una pérdida de autoridad de las mismas, se pierde, por lo tanto, la capacidad del Estado mismo para regular intercambios sociales de todo tipo. Y esto puede llevar a un aspecto muy delicado, que es comprometer el ejercicio imparcial de la justicia. Y al verse esto reflejado, pues se pueden manifestar todo tipo de vulneraciones a los derechos humanos. Lo que decía hace unos momentos, la corrupción a final de cuentas va a violentar los contratos sociales en un país o en una sociedad determinada. Va a reducir la capacidad que tiene un gobierno para respetar y para cumplir sus obligaciones en derechos humanos. ¿Qué pasa en países como el nuestro, donde hay desarrollos inequitativos dependiendo la región, dependiendo el estado, incluso al interior mismo de una entidad federativa? Es común que nosotros digamos, hay muchos Méxicos, ¿no? Y tristemente muchos de esos Méxicos viven día a día la vulneración de sus derechos humanos, afectaciones en lo económico, político, cultural, social, graves. Y evidentemente esto significa un deterioro profundo de nuestro tejido social. Ya las manifestaciones que esto puede llegar a tener, pues las sabemos todas y todos nosotros. La situación y la coyuntura actual es un reflejo de lo riesgoso y lo potencialmente grave que puede llegar a ser el no hacer nada frente a la corrupción, el cruzarse de brazos ante un fenómeno que está presente en absolutamente todos lados de nuestra sociedad. Y el diagrama que está en la parte inferior, pues ilustra perfecto esto, ¿no? O simplifica en buena medida estos aspectos. Vamos a la práctica más cotidiana, a solicitar un soborno para acceder a un derecho que puede ser un bien o un servicio. Este pago por un soborno, pues va a vulnerar el punto de contacto gobierno y sociedad. Ya no va a ser, usted tiene que tener ciertos papeles y cierto pago para acceder a un servicio. Ahora va a ser, además de eso, usted tiene que considerar un monto adicional para la persona en la ventanilla. Esta persona en la ventanilla, a su vez, va a utilizar parte de ese recurso para agilizar o no el trámite en cuestión, ¿no? Y obviamente esto hace que los recursos públicos pues se distribuyan de una manera inequitativa. Y esto afecta naturalmente los esfuerzos que desde el Estado y desde el gobierno se hacen para combatir desigualdades sustantivas. La corrupción, a final de cuentas, va a afectar ya en una última instancia y a distorsionar el diseño de políticas públicas. Recordemos que la política pública, en estricto sentido, busca combatir o controlar un problema público. Pero si una política pública se cimenta en esta distorsión de intercambios, pues el resultado no va a ser óptimo, el resultado no va a ser mayor bienestar o un menor porcentaje de la pobreza, sino va a ser la privatización del recurso público, la ocupación de la oficina pública en beneficio de unos cuantos. Y esto, al final de cuentas, pues va a aumentar las desigualdades dentro de una sociedad. Recordemos, y lo mencionaba antes, que la corrupción tiene efectos diferenciados en poblaciones ya de por sí vulnerables. No es lo mismo un hecho de corrupción para una persona integrante de cierto grupo étnico que para una persona en la ciudad. No es lo mismo un hecho de corrupción para población LGBT más o afrodescendientes que para una persona, digamos, de clase media con cierto grado de estudios. La corrupción, a final de cuentas, va a aumentar estas brechas de desigualdad, va a comprometer el ejercicio de derechos e incluso va a viciar la relación entre gobierno y sociedad, aumentando con ello las distancias entre las poblaciones y generando naturalmente desconfianza. Y esto es a lo que iba hace rato. Va a
comprometer enormemente el tejido social en nuestro país. Pues ante este escenario, pues uno pensaría, ¿cuál es la respuesta, no? O sea, es una situación que no va a acabar, es una situación de la cual no podremos escapar, y la respuesta es una respuesta imperfecta. Y lo es porque la solución a un problema como la corrupción y al fortalecimiento de la democracia, pues no es unitaria. Supone un trabajo coordinado gobierno-sociedad, una participación importante de instituciones, de ciudadanas y de ciudadanos y de población en general. Un elemento clave para justamente contener la corrupción y fortalecer nuestro régimen democrático es, valga la redundancia, el fortalecimiento de nuestras instituciones. Vivimos tiempos donde tristemente la personalización del poder político está por encima de el libre desempeño de nuestras instituciones. Y esto es un grave riesgo. Es un grave riesgo porque caemos nuevamente en la personalización y en particularismos en el ejercicio público. Si no consideramos el fortalecer nuestras instituciones para combatir y controlar la corrupción, pues no estaremos llegando al punto deseado en cuanto a bienestar económico, en cuanto a bienestar social y en cuanto a fortalecimiento democrático. ¿Qué instituciones nos sirven en este sentido para fortalecer nuestra democracia y controlar la corrupción? Pues órganos garantes de derechos de acceso a la información y protección de datos personales, temas de transparencia, derechos humanos, por supuesto, instancias que velen por un buen gobierno, contralorías, auditorías, secretarías técnicas de los sistemas estatales anticorrupción, en fin, apoyar y fortalecer a estos contrapesos necesarios en el ejercicio de responsabilidades públicas. E igualmente valiosa, porque vivimos justamente en una democracia y una de las premisas de la democracia es el involucramiento ciudadano, es la participación. Si nuestra sociedad es pasiva ante el deterioro de su democracia, es muy complicado que podamos generar o presionar para la generación de cambios. Y esto no va a ser sino abonar en el avance de la corrupción, en el debilitamiento de nuestro régimen democrático y en el, toco madera, en la aparición de manifestaciones autoritarias y de profundas violaciones a los derechos humanos. Ya para cerrar, me gustaría mencionar que desde la Secretaría Ejecutiva nosotros justamente impulsamos una agenda interinstitucional para combatir y controlar la corrupción y que en ese sentido apuesta también al fortalecimiento de la democracia, que es la Política Nacional Anticorrupción y su programa de implementación. En la Política Nacional Anticorrupción tenemos 40 prioridades que surgieron de la deliberación entre instituciones de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, ciudadanía en general y academia, identificando cuáles son las principales avenidas de acción para controlar este fenómeno. Y estas pueden ser desde aspectos meramente de la administración pública hasta la garantía o más bien la promoción de una participación efectiva para desarrollar contenciones a la corrupción en distintas interacciones gobierno-sociedad. La Política Nacional Anticorrupción justamente es este gran paraguas que nosotros prevemos cada estado retome para que a partir de sus distintas particularidades pueda igualmente desarrollar una agenda en la materia. Y esta política la desagregamos al final en un programa de implementación que consiste en 64 estrategias y 140 líneas de acción, que justamente son acciones en concreto que distintas instituciones se comprometieron a realizar con miras justamente a prevenir, controlar, identificar y sancionar hechos de corrupción y faltas administrativas. Naturalmente que en este combate y control de la corrupción, el enfoque de derechos humanos es fundamental.
Y es fundamental porque el control, la corrupción, como ya vimos, violenta la garantía y el goce efectivo de derechos humanos y con ello compromete el desarrollo democrático adecuado en nuestro país. Y es en este sentido que en esta nueva etapa de la Secretaría Ejecutiva, ya bajo el liderazgo del secretario Roberto Moreno, hay dos acciones en un decálogo que él propone para los siguientes 5 años en la materia, ¿no? El primero será el impulso a la constitución de un laboratorio de anticorrupción y género, algo que buscará replicarse en instituciones del comité coordinador, algo que buscará que se repliquen en las distintas entidades del país, justo para analizar la vinculación entre género y corrupción, ¿no? Identificar las mejores maneras para sancionar hechos de corrupción que afectan especialmente a mujeres y población LGBT+, advertir cuáles son las vías para prevenirlo y de qué manera podemos hacer del combate a la corrupción un combate con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género efectivo, ¿no? Que no se quede justamente en un discurso o en un documento muy bonito que al final se vaya a guardar en cualquier anaquel de una oficina pública. Y otra acción que está prevista es el desarrollo ya de estudios de mitigación de riesgos de corrupción en temas clave, como en el otorgamiento de bienes y servicios en el sector salud, educación y justicia. ¿Esto a qué queremos que nos lleve? Y así puedo yo cerrar la presentación, a fortalecer la promoción de una cultura de la legalidad, también a acercar a otras personas servidoras públicas cómo el control de la corrupción, cómo la ética, el buen gobierno, entre otros aspectos, abonan en el fortalecimiento democrático y en ese sentido nos ayudan a garantizar y a velar de mejor manera por el goce efectivo de los derechos humanos. Hasta acá mi participación. Quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge, por esta charla que nos dio el día de hoy. Como usted bien dice, dejaríamos abierto un espacio para preguntas y respuestas. En caso de que alguien tenga alguna, les pido por favor que nos las hagan llegar a través del chat para que podamos pues hacérselas llegar aquí al maestro Jorge y de una vez nos las contesten. Y si no, también levantando la manita, es como muy sencillo. Yo tengo una para como romper el hielo. ¿Podríamos hablar de corrupción aun cuando el beneficio obtenido no sea económico o es un concepto meramente económico? Sí, justamente la corrupción va más allá del beneficio económico, ¿no? En tiempos recientes, y es sobre todo por las instituciones que impulsan el análisis y las definiciones sobre la corrupción, sí hay un sesgo hacia lo económico. No en vano, al inicio presentaba la definición que parece como el canon en el tema que es la definición de la OCDE. Pero precisamente si analizamos con mayor detalle qué es la corrupción, vemos que está presente en interacciones sociales, no solamente en intercambios económicos, ¿no? Entonces, sus manifestaciones pueden ir desde temas socioculturales hasta intercambios en estricto sentido monetarios, ¿no? Pero está presente en todo tipo de relaciones sociales entre instituciones, al interior de instituciones, entre gobierno, sociedad y entre empresariado o gobierno, que creo que es un tema que deliberadamente, me parece, desde el sector empresarial no se había reconocido sino hasta fechas recientes, ¿no? Siempre era corrupción significa mal gobierno, pero hay elementos que potencializan un mal gobierno y es la perversión de esta relación gobierno-empresariado. Claro, gracias, maestro, claro. Por acá tenemos una duda de la maestra Joseana, que está levantando la manita. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias, Jorge, por esta exposición. La verdad es que
a mí me aclaraste como varios conceptos, sobre todo en este estudio que nosotros estamos haciendo desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la relación que hay justamente de las violaciones a derechos humanos con los temas de corrupción. Entonces, nada más quería hacer, realmente levanté la mano porque quería hacer un comercial. Justamente, la CESNA va a tener en su plataforma nacional de aprendizaje un curso que se llama Implicaciones de los Derechos Humanos en el Sistema Anticorrupción, que es un curso que diseñamos con PNUD y con el Consejo Local Anticorrupción. La verdad es que estamos muy emocionados por esta oportunidad que nos dan justamente de poner los temas en los que nosotros estamos trabajando, ponerlos pues en esta plataforma que ustedes van a tener. Muy agradecidos también por esta apertura que han tenido, y también pues reconocer el esfuerzo que hace Roberto y todo su equipo por justamente tener el enfoque de derechos humanos como un eje transversal dentro de la administración que están iniciando. Es algo que la verdad nosotros agradecemos mucho, porque pues tenemos como mandato constitucional justamente la promoción, ¿no?, de los derechos humanos, y creemos en la educación como el mejor igualador social. Entonces, creo que estamos en el mismo camino y vamos a seguir haciendo cosas juntos. Muchísimas gracias. Nada más hice mi intervención para el comercial. Si alguien no conoce el curso, por favor, vea ahorita la página de la comisión. Ahí tenemos nosotros el curso en línea, y próximamente va a estar en la plataforma de aprendizaje del Sistema Nacional Anticorrupción. Me ganaste el comercial, José Ana. Muchas gracias. Más bien, gracias a ustedes. Y esto me lleva a hacer un comentario bien importante, retomando tus palabras, y es la capacitación y la construcción de conocimiento y la construcción de capacidades y la difusión del conocimiento, ¿no? Yo soy un convencido de que el conocimiento tiene que ser sí o sí público, y en la medida en que se hace público, creo que fortalecemos nuestras sociedades, fortalecemos nuestras relaciones en sociedad. Más si consideramos que buena parte de nuestras instituciones públicas necesitan buenos productos de capacitación y buenos materiales para justamente advertir temas que son del día a día, pero que muchas veces por la rutina no los vemos, y es esta intersección entre corrupción y derechos humanos. Y me parece que obviar el tema sería negligente y sería una omisión grave, porque al final de cuentas, si lo que queremos es generar cambios, pues tenemos que empezar por lo preponderante, que es la garantía de derechos humanos, ¿no? Entonces, gracias a ustedes, y qué pertinente anuncio. De nuevo me lo ganaste. Gracias a ambos. Pues si les parece, igual por cuestión de tiempo, abriría solo una duda más y cerraríamos. Dice, hola, buenos días, muy buen tema, porque el asunto de la corrupción es difícil de desarraigarlo. Es cuestión de nuestra participación, de todos. Una pregunta, ¿en las empresas privadas se puede sancionar la corrupción? Sí, por supuesto. Al final de cuentas, supongamos la construcción, el ejemplo más fácil es infraestructura, ¿no? Si hay colusión entre una empresa y una institución pública, naturalmente que eso se investiga. Desafortunadamente, y lo presentaba en las diapositivas, a veces la investigación y la substanciación de un proceso no se lleva a cabo de la manera que debiera llevarse, ¿no? Y esto naturalmente que deriva en sanciones leves o no sanciones a personas que pertenecen a empresas y a funcionarias y a funcionarios públicos. Pero, digo, en una respuesta muy sencilla, sí, por supuesto que se sancionaría a una empresa que incurre en un hecho de corrupción,
y que se colude con otras empresas. Pensemos también, por ejemplo, en temas de competencia económica. Si una empresa se pone de acuerdo con otras empresas para establecer un precio de un bien, producto, servicio, etcétera, pues es un hecho de corrupción, al final de cuentas, es un comportamiento de tipo como si fuera un cartel. Entonces, eso la autoridad competente debiera sancionar. Claro, claro que sí, maestro. Pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, sobre todo porque, como decía la maestra José Ana, aclararnos muchas de las dudas que presentamos en relación al fenómeno, porque como es un fenómeno muy complejo, con muchas aristas, es complicado irlo dimensionando. Es complicado saber hasta dónde, hasta qué límite, hasta qué punto vulnera derechos y vulnera cualquier otra garantía de la que podamos tener los ciudadanos. Quizás a lo mejor es un poco cambiar la visión de beneficio privado que dentro de la misma definición de corrupción existe hacia el perjuicio de la sociedad misma, ¿no? No por obtener un beneficio privado podamos perjudicar al entorno social. Entonces, yo le agradezco mucho a nombre de don Juan José Cepeda que haya estado con nosotros este día, que nos haya dado esta charla tan ilustradora, tan ilustrativa, y que nos permite sobre todo abrir el diálogo, ¿no? Y establecer como estos canales para poder comenzar a participar activamente como sociedad en estos temas que nos incumben a todos y a todas. Me gustaría mucho que pudiéramos proyectarle un reconocimiento que en la comisión le extendemos de manera simbólica por haber estado este día de hoy con nosotros, y me permitiría leerlo rápidamente para que pudiéramos hacérselo llegar en breve ya de forma física. Y pues dice así: la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Alejandro Acevedo Piña por impartir la plática en línea Corrupción, ¿cómo afecta a la democracia? 19 de septiembre de 2022, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y firma don Juan José Cepeda Bermúdez, nuestro presidente. Pues estamos muy agradecidos con usted. Muchas gracias también a todas las personas asistentes que estuvieron el día de hoy con nosotros y nosotras, a quienes dejaron por aquí sus dudas. Esperamos podérselas hacer llevar a quienes ya no tuvimos oportunidad de contestarlas. Se las podemos hacer llegar al maestro Jorge, él nos puede contestar en un correíto y con mucho gusto se las hacemos llegar a través del correo con el cual se registraron. Y bueno, pues muchas gracias a usted y también a la Secretaría Ejecutiva por la participación el día de hoy con esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias a todas y todos. Pues nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a todas y a todos. Buen día. Buen inicio de semana. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.